¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy con el tema de la presentación general de las soluciones OSIT de Extralis. Nos acompaña el ingeniero Oscar Salazar, gerente de ventas para México, Centroamérica y el Caribe por parte de Extralis. Será él quien nos haga la presentación de las soluciones de OSIT. Y bueno, aprovecho para saludarlo. Buenos días, Oscar. Hola Dani, buenos días. A la orden, gracias por la oportunidad. Aquí listos para presentarles esta solución de OSIT. Excelente. Bien, pues unas pequeñas instrucciones nada más antes de iniciar. Eh, Voy Sí, a pasar claro. los controles a Oscar para que él nos haga la presentación. Yo estaré en segundo plano al pendiente de las preguntas que surjan durante su presentación. Al final de la presentación de Oscar, asignaremos un espacio para revisar las preguntas que por alguna razón yo no haya podido contestar y que nos apoyará Oscar entonces en ese momento. O las preguntas que en ese momento pudieran también surgir, las atenderemos en ese punto. Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a pasar los controles a Oscar para que nos haga la presentación. Listo, Oscar, cuando gustes. Ok, perfecto. Déjenme nada más ver que estén viendo la pantalla correcta. Un Podemos ver la segundito. presentación ahí, ¿eh? Aquí está, creo que ya. Listo, ya la ven en grande, ¿no? Así completa. Es correcto, pantalla completa. Ok. Está por aquí también, Daniel, está Edgar Nájera. Ah, A perfecto. ver si lo puedes pasar al panel de gestión para, por si Pero sale no, alguna pregunta o algo que él tenga que responder. no me aparece entre los asistentes. Utilizaría tu mismo link. Ah, ok. No, yo creo que entonces ahorita se conecta. Entonces ahorita en Ah, un ratito se conecta. aquí estoy pendiente. En cuanto se conecte, lo integramos con tu gusto. Ok. Tú me dices, ¿esperamos unos 2 minutos más o ya arrancamos? Si quieres, podemos ir iniciando. Aquí yo integro a Edgar en cuanto se conecte. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Oscar Salazar de Extralis. Venimos a presentarles lo que es un panorama general de el tema de OSIT, uno de nuestros productos pues, más famosos en el portafolio de Extralis. A mí me toca atender la región de México, Centroamérica y Caribe, de manera que cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Todas las inquietudes las podemos canalizar a través de Syscom y ellos nos comparten lo que sea necesario para atender sus solicitudes. Entonces, los invito a que los contacten a ellos para cualquier inquietud que tengan de esta plática o en general del producto. Les dejo aquí todos mis datos por cualquier cosa. Vamos a iniciar. El tema de hoy se trata acerca de nuestro detector OSIT. Es un detector que trabaja con un principio de dispersión de haz de luz. Y es bueno comentarles dónde está ubicado este detector, digamos, en la gama disponible que hay de dispositivos del mercado. Aquí les quise poner algunas comparativas con algunas otras tecnologías. La primera de ellas es que tenemos, por ejemplo, unos detectores de calor o detectores de tipo lineal, térmicos, ¿sí? Y estos, pues como ustedes saben, se activan cuando hay un incremento de temperatura tal que deforma un componente térmico que tienen en la parte de adentro los detectores o también en toda la longitud que tienen los cables, ¿no? Entonces, esto es digamos, actuar en una etapa muy tardía, ya cuando tenemos una llama, cuando tenemos un desprendimiento de calor tal que activa estos elementos, ¿no? Después tenemos también la oferta de los sensores fotoeléctricos, ¿sí? Que todo el mundo conoce en el mercado, hay de muchísimas marcas. Estos tienen una sensibilidad aproximada entre el 2 y el 4% de oscurecimiento por pie, de tal manera que si yo viera una imagen al fondo, cualquiera que sea, tendría una obstrucción de un 2 a un 4% de oscurecimiento si me paro a un pie de distancia, ¿no? Entonces, ese es el principio de funcionamiento con unos fotodiodos, una dispersión de haz de luz, y la obstrucción de ese haz causa la activación del detector, ¿no?
Entonces, después también tenemos los detectores, los OSIT o los detectores BIM que hay en el mercado, los cuales operan a una sensibilidad de entre un 2 y un 3% de oscurecimiento por pie. Se podría comparar más o menos al principio de detección de un fotoeléctrico porque manejan una dispersión de haz de luz. Hay distintos criterios correspondientes al modelo. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, pero quería indicarles pues dónde están situados los OSI, ¿no? Después también tenemos detectores láser, donde son mucho más sensibles que nuestros detectores BIM. Y finalmente, la parte de VESDA, que son detectores de aspiración, que manejan una cámara muy potente. Si se fijan la diferencia en los valores de sensibilidad, pues es abismal, ¿no? Aquí tenemos un 0.008% a 6.25% de oscurecimiento por pie. De manera que puede cubrir eventos en una detección mucho más temprana o estar funcionando en lugares donde se necesite discriminar ciertas alarmas por una concentración mayor de algún vapor, de algún polvo en un ambiente, ¿no? Es un detector que trabaja totalmente en otra cancha, pero el día de hoy pues nos compete precisamente lo que es el detector OSIT y las aplicaciones que tiene en el mercado. Entonces, pasando a esta parte, les quería yo enlistar aquí 6 razones para utilizar el OSIT. La primera de ellas es cuando se requiere una detección de humo estándar en espacios abiertos. Aquí hay dos palabras clave. La parte estándar, ¿sí? Que es Standard Fire Detection, y la palabra o las dos palabras de espacios abiertos, ¿no? Esto quiere decir que cuando se requiere una detección de humo estándar, es decir, que caigan los valores de la NFPA como Standard Fire Detection, que nosotros comúnmente la conocemos en casi todas nuestras aplicaciones comerciales, donde espaciamos los detectores cada 9 metros, donde tenemos un porcentaje de oscurecimiento por pie entre un 2 y un 4%, donde no tenemos altos cambios de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra palabra clave es la parte de espacios abiertos. Esto le da muchísimo valor a OSIT. ¿Por qué? Porque puede trabajar con muy pocos componentes en un espacio muy abierto, como una fábrica, como un atrio, como un auditorio, como un centro comercial. Entonces, espacios que sean muy altos y muy amplios. Entonces, solamente requieren poner al menos un par de dispositivos, uno de un lado de la pared y el otro del otro lado. Entonces, esto le da muchísimo valor porque no llevas dispositivos en medio de esa distancia a cubrir si lo fueran detectores puntuales, ¿no? Entonces, no tienes que hacer mantenimientos en medio, en el techo, ni dar ninguna calibración en el techo. Todo lo puedes hacer en las paredes y de manera muy sencilla. La segunda razón es donde la falsa alarma y la resistencia a las fallas sea importante. Recuerden que nosotros manejamos un producto que es el OSIT Dual. Ahorita les voy a hacer la diferencia entre los dos que manejamos. Y tienen dos parámetros que involucran una tecnología infrarroja y una tecnología ultravioleta para discernir cuándo es una alarma y una falsa alarma. El otro de ellos es cuando los costos de instalación son considerables. Ya lo indiqué más o menos en la parte donde les comenté los espacios abiertos, que les decía yo que poner detectores puntuales en una línea puede llegar a ser muy costoso en cuestión de instalación porque hay que sujetar la tubería conduit donde van a ir cableados y también hay que sujetar los detectores en el techo. Entonces, en el caso de los detectores puntuales, también hay que probarlos en cada uno de los puntos, conforme lo dicta la NFPA 72, y esto hace que sea más costoso el tema de instalación y mantenimiento. A diferencia de un OSIT, que simplemente lo posicionas de un lado de la sala y del otro lado opuesto, y simplemente haces el mantenimiento en esas partes, en lugar de subir hasta el techo de manera puntual. La otra de las razones es cuando el tiempo disponible para la instalación es limitado. Esto a veces no se toma mucho en cuenta, pero es muy importante porque pues trabajamos nosotros en un país donde a veces hay mucha incertidumbre en el tema de la autorización de proyectos y el tiempo de que se deben ejecutar. Entonces a veces andamos entrando en etapas donde ya está retrasada la construcción y hay que actuar de manera muy rápida. Esto es muy sencillo porque simplemente se pone un emisor que va, por ejemplo, de baterías de un lado de la sala y del otro lado se pone el receptor que va cableado al panel de incendio. Entonces es muy, muy rápido poder poner estos proyectos en punta para poder dar seguimiento a la continuidad del proyecto, ¿no? Y de la construcción. También donde la línea de visión y el espacio libre presenta un desafío de diseño.
Entonces, estos detectores están hechos para trabajar con un área mínima, por ejemplo, el OSIT dual de 20 por 20 centímetros, de manera que si tenemos alguna obstrucción como una mampara, una barda, una tuberías, alguna publicidad, carteles, etcétera, si no se obstruye esa área que les digo de 20 por 20, no pasaría nada, ¿no? Entonces esto le da mucho valor al OSIT para poder trabajar en líneas de visión reducidas. La otra de ellas es cuando se necesita una cobertura de detección flexible y en 3D. Esto está bien interesante porque han de saber algunos de ustedes que están aquí en la llamada, que conocen el producto, que nosotros tenemos un equipo que puede trabajar con 7 emisores y un solo receptor, de manera que hace un barrido volumétrico del lugar y de esa manera podemos tener un abanico de detección mucho mayor a que si tuviéramos una sola línea de detectores puntuales. ¿Vale? Entonces aquí les quise listar 6 razones por las cuales es muy importante utilizar el OSIT y vamos a pasar a una también muy importante que igual lo dicta la NFPA 72. Vean esto. Aquí, en el tema de la estratificación, como ustedes saben, es un fenómeno que se presenta por la radiación solar. Nosotros podemos tener una temperatura ambiente en la parte baja de una fábrica como las que les muestro aquí, ¿sí? Y si nosotros tenemos un incremento de altura, conforme nos vamos yendo hacia arriba, pues la temperatura va aumentando porque tenemos una radiación solar en el día tal que se calienta toda la techumbre que vemos en la parte de aquí. Normalmente son de lámina o de acero, entonces se calienta a tal grado que es más caliente que la temperatura ambiente que tenemos nosotros en la parte baja de la nave, ¿no? Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos un incendio en la parte baja, el humo tiende a subir, ¿sí? Pero hasta la primer contención que tenga. La primera contención física del humo es el techo, ¿estamos de acuerdo? O sea, tenemos siempre el humo choca hasta donde lo detiene el techo y de ahí se desplaza a todos lados. Pero en un lugar tan grande y tan amplio como este, no siempre la primera contención es el techo, sino que se genera una barrera de aire caliente por la incidencia solar que se acumula en la parte de arriba, aquí alrededor del techo, y hace que el humo sea menos caliente que esa barrera, de manera que se estanca en ese lugar, ¿sí? Y se queda como una capa. Entonces eso es muy complejo e inclusive la NFPA 72 nos dice que cuando exista la posibilidad de estratificación, utilicemos detectores de tipo haz proyectado, ¿sí? En diferentes niveles. Inclusive se menciona el tema de BESDA, que ya vimos en otros webinars cuáles son sus ventajas, pero aquí podríamos posicionar los detectores PhotoBeam en distintas áreas, tanto en la parte, digamos, media como en la parte alta, ¿sí? O inclusive en la parte central de la nave, viendo como el rayo de luz como si entrara a la pantalla, ¿sale? Entonces, es importante que consideren este efecto en las naves porque precisamente OSIT da mucho valor en la parte industrial y en la parte de almacenamientos porque es una opción económica para poder proteger un lugar con condiciones estándar de detección de humo. ¿Vale? Aquí podemos ver una imagen cómo se vería una estratificación, ¿sí? Si nosotros tenemos incidencia solar en la parte de arriba, ¿sí? Estaríamos viendo cómo se forma esta capa que vemos aquí y cómo se estanca el humo. Obviamente, si nosotros ponemos detectores en la parte de aquí, nunca lo vamos a detectar, ¿no? Porque no está en la línea de visión de los detectores. Es necesario poner detectores en más lugares si el área, perdón, si la altura es considerablemente grande. ¿Vale? Ok, entonces avanzamos un poquito más. Ahora, entrando en materia de cuáles son los detectores que nosotros tenemos en la familia de Extralis, hoy en día les voy a platicar que tenemos dos. El primero de ellos se llama OSIT Dual. Es un OSIT que ustedes ya conocen comúnmente como OSIT, así tal cual como suena, aunque sea un poco gracioso. Esta parte del portafolio es la que ustedes siempre han visto en Extralis desde hace muchísimos años y es el que comúnmente se le conocía solo como OSIT. Hoy en día tenemos otro producto y por eso es necesario hacer la diferenciación con una pequeña nomenclatura que le llamamos dual ended. Es un OSIT dual, ¿sí? Determinación dual. Este dispositivo trabaja con un emisor y un receptor y el barrido que hacen con los haces de luz, cuando se interrumpe es cuando se marca la alarma, ¿sale?
Ahora, recientemente tenemos un nuevo integrante de la familia de Extralis para OSIT, que es el OSIT reflectivo, ¿vale? Y esta es la razón por la que tuvimos que poner más énfasis en llamar dual al que simplemente llamábamos OSIT. Entonces, este OSIT reflectivo lo conocemos como OSIT R, y esta R precisamente viene de su principio de trabajo a través de una reflexión de un haz de luz, ¿sale? Entonces, este producto trabaja con un haz infrarrojo que envía a unos cuadrantes que están en un reflejante y es retornado para medir la obstrucción que hay en ese camino, ¿sale? Ahorita vamos a ver exactamente cómo funcionan, cómo se calibran y todos los pormenores de cada uno de estos dispositivos. Pero bueno, esta diapositiva es importante para entender que ahora tenemos dos jugadores e inclusive el OSIT reflectivo viene a ser el sustituto del BIM 1224 de System Sensor que por mucho tiempo se manejó en la familia de Honeywell Extralis. Ok, ahora hablando específicamente del OSIT dual, es importante entender cómo funciona. Y también es importante entender que cada uno de ellos, me voy a regresar aquí poquito, opera con características y funciones distintas. O sea, que cada uno de ellos está en una gama del mercado diferente. Esto es súper importante que lo entendamos porque uno no sustituye al otro. Es el primer punto que hay que aclarar. El OSIT Dual es un producto que sigue teniendo mayores prestaciones, mayores características en cuestiones de su desempeño por la detección. Ahorita vamos a ver por qué. Y el OSIT R viene a cubrir un mercado donde estaba posicionado el BIM 1224, que opera con un haz reflectivo y que evidentemente, como es un producto moderno, tiene mayores adecuaciones, pero no son las mismas que las del OSIT Dual. Entonces, importante, llévense en la cabeza, son equipos distintos y funcionan para condiciones distintas. Ok, vamos a ver. Entonces, el OSIT dual maneja un funcionamiento precisamente con dos haces, uno que es el infrarrojo y otro que es el ultravioleta. El haz infrarrojo sirve para medir las obstrucciones y el ultravioleta sirve para medir, entre algunos otros parámetros, que el objeto que estés obstruyendo el haz contenga temperatura, es decir, que se obstruya ese haz de manera térmica, ¿no? Entonces, el emisor precisamente da estos haces y los va enviando hacia el receptor que está del otro lado de la sala. ¿Sí? Imagínense una pared aquí como un centro de convenciones, vamos a ponerlo así, de este lado, y del otro lado tenemos otra pared. Entonces, el emisor da estos dos haces de luz. Cuando tenemos una obstrucción con un objeto, ¿sí? Como una escalera o alguna mampara y obstruye totalmente los dos haces, aquí no tenemos una alarma, simplemente tenemos una alerta de que está obstruido el haz. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos polvo, podemos tener que los dos haces pueden pasar parcialmente de un lado a otro, pero como no contiene temperatura, no se toma tal cual como una alarma, sino simplemente como un problema o una alerta de que se está pasando esa condición. ¿Sale? Y cuando sí tenemos una obstrucción física y temperatura como lo es el humo, ahí sí tenemos una verdadera alarma. Es por eso que esta funcionalidad le da al OSIT dual una mayor cobertura de aplicaciones y una mayor sensibilidad a discriminar las falsas alarmas de las verdaderas. Entonces, esta es una principal diferencia contra el OSIT R, que solamente tiene un principio de dispersión de haz de luz. ¿Sale? Ahora, ¿qué más nos dice la NFPA 72? Nos dice que un detector de tipo haz proyectado puede utilizarse como un conjunto con una única fila de detectores de humo individuales de tipo puntual. O sea, que yo puedo sustituir esta trayectoria de haz de luz, ¿sí? Si yo tuviera detectores puntuales en el techo, como lo estoy dibujando aquí, ¿sale? Espaciados cada 9 metros estos detectores, me daría a mí que yo puedo sustituir esa trayectoria con detectores OSI. Eso es lo que quiere decir, ¿sale? Entonces imagínense el ahorro en cableado, en tubería, en mantenimiento de estar probando cada uno de estos detectores e instalándolos, contraponer uno en una en la pared y el otro en la otra pared. Es muy sencillo. Ok, ahora, otra cosa importante que tiene el OSIT dual es
que puede trabajar con una detección volumétrica, como en las 6 razones que les estaba indicando al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con un receptor, el cual es cableado al panel de incendio y a la alimentación, puedo recibir señales de 7 emisores. O sea, poner una arquitectura compleja como la que les estoy mostrando aquí, de manera que si yo tengo varias mamparas, puertas, compartimentos o alguna cosa, puedo yo tener una detección con un abanico mucho más grande. ¿Vale? Este es un detector que se le llama OSIT de 90 grados, que permite poner hasta 7 emisores hacia un solo punto de detección. ¿Vale? Y se puede ver en aplicaciones como la que tengo acá. Vean este pequeño almacén donde tenemos un área de producción o un área de generación eléctrica o con lo que ustedes gusten, donde podemos posicionar en un punto, en una esquina de la sala, el receptor y de manera escalonada y a manera de un abanico poner los otros emisores para tener un barrido mucho más completo de la zona. ¿Vale? Ahora imagínenselo en un teatro o en algún auditorio donde podemos inclusive posicionarlos en distintos niveles. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, de manera a lo mejor un poquito más plana, aunque sí se ve la diferencia aquí en la altura de este emisor contra este que está muy pegado al techo, pero aquí se ve mejor, donde podemos tener los emisores en un punto muy alto e inclusive en un punto muy bajo. Vean, aquí podemos hacer un barrido tridimensional de la zona para poder detectar el humo en una cobertura más amplia. ¿Sale? Podemos tenerlos trabajando de ciertos detectores apuntando hacia un lado y ciertos detectores apuntando hacia el otro lado para tener un barrido mucho más completo. Entonces, esto es una funcionalidad muy buena, la verdad, porque podemos cumplir con requerimientos de detección en techos arquitectónicos muy complejos. Ya ven que hoy en día se están dando cada vez más los techos muy artísticos y muy estéticos y se requiere una detección discreta en esos lugares para poder cumplir ahí con los requerimientos de los arquitectos, ¿no? Entonces, esto es un excelente producto para cumplir esa parte. Ahora bien, vamos avanzando hacia los modelos de los detectores OSIT dual. Aquí existen varios modelos, se los estoy enlistando en la parte izquierda, ¿sí? Es importante aclarar un punto. Tenemos imagers, que son los emisores perdón, los receptores del haz de luz que trabajan a 10 grados o a 90 grados. Es un valor teórico, ¿no? Porque realmente tienen diferentes campos de visión, ya sea de manera horizontal o vertical. Aquí se enlistan ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo de 10 grados que permite una conexión máxima con un solo emisor, de manera que yo puedo tener una distancia muy grande, hasta 150 metros máximo, ¿sí? Y estar trabajando con un solo punto de detección. Esto se utiliza mucho para pasillos muy largos, como en industrias, en almacenes, en centros de distribución, o inclusive también los he visto mucho en centros comerciales. Ya ven que tenemos pasillos muy largos y para sustituir los detectores puntuales que se pondrían en el techo, en el plafón, se ponen estos detectores en el inicio y en el final del pasillo. Entonces esto da mucho valor porque la verdad 150 metros es bastante distancia para poder poner una detección de humo. Y luego viene el de 90 grados, que te permite trabajar con 7 emisores máximo, como lo mostré en la diapositiva anterior, para tener una conexión. Evidentemente, aquí te limita la distancia que puedes trabajar mayormente contra un detector de 10 grados, ¿no? Porque aquí cubres volumen, pero reduces distancia, ¿vale? Entonces, los modelos se los enlisto aquí. Este es el modelo para 10 grados, el OSI-10. El OSI-90 es el modelo para 90 grados. Y tenemos un emisor que es el que se maneja con baterías, que es como el que se ve en este lado. Este da mucho valor el de baterías porque no se tiene que cablear del otro lado de la sala. Y la verdad, a veces se hace la pregunta de, oye, pero hazme la comparativa contra el que es cablado. El que es cableado puede que sea un poco más económico, pero ya con la instalación y todo sales perdiendo en esa parte, ¿no? Entonces les recomiendo en la mayoría de lo posible utilizar el detector de baterías. Tenemos un emisor que trabaja para high power, que trabaja para alcanzar una distancia mayor de cobertura, ¿sí? Y tenemos también uno que trabaja con baterías, ¿sale? Ahora, aquí les quise poner una estrella donde les estoy mencionando que es máximo 150 metros. Les recomiendo
que todos sus proyectos los pongan a máximo 150 metros por dos razones. La primera de ellas es porque si excedemos los 150 metros, estamos cayendo en un terreno donde ya no cumplimos la máxima cobertura de los 2.000 metros cuadrados de NFPA 72, sino que nos excedemos para tener una alarma en ese lugar proveniente de un solo dispositivo. ¿Vale? Y la segunda de ellas es porque es muy complejo calibrar dispositivos a más de 150 metros. Utilizamos un láser que se pone en esta parte, ahorita se los enseño, y ese tiene que, digamos, chocar del otro extremo de la sala para poder alinear los dispositivos, y cuando son más de 150 metros se hace muy complicada la alineación. Entonces, por esa razón, bueno, esas dos razones, les recomiendo utilizar máximo 150 metros de distancia. Cuando se exceda esa distancia en un lugar, se pueden poner varios pares de OSIT, es decir, digamos, si nosotros tenemos trabajando 200 metros o tenemos que cubrir 250 metros, pues dividimos esa distancia entre dos y ponemos dos pares. Ok, accesorios. ¿Qué hay de accesorios en la línea de OSIT dual? Existe el láser que les comentaba, que está aquí, se posiciona en esta pequeña hendidura, ¿sí? O en este pequeño orificio que tiene el OSIT para poder mover se desbloquea, digamos, el ojo del OSIT y hace que el haz choque en la otra pared para alinearlo con el emisor, y de esa manera cuando ya se ven uno y el otro, haces un giro de 90 grados para poder volver a bloquear el ojo del OSIT y dejarlo ahí fijamente, ¿sale? Este kit que viene aquí viene con el cable para la PC para poder conectarse al software de diagnóstico, viene con un acrílico de prueba y también con un espejo, ¿vale? Sirve para simular las alarmas y decir que ya está previamente calibrado el dispositivo. Ahora, existe también una rejilla de protección para ambientes pues un poquito hostiles o que pueda tener una colisión mecánica, una afectación mecánica al producto, podemos tener esta rejilla de aquí. También existen algunos gabinetes para áreas corrosivas, con polvo o con humedad, en donde lo encerramos aquí al OSIT para que pueda durar más su vida útil y simplemente la limpieza pues hacerla por la parte de afuera de la caja con una toalla un poquito húmeda o simplemente con aire comprimido, ¿no? Trabajamos con una estación de reset. Esta estación es la misma que teníamos para System Sensor. Hoy en día ya está descontinuada la que tenía OSIT propiamente y trabajamos con la de System Sensor, que es el RTS 151 Kit. Viene con una llave y viene con un LED indicativo para cumplir los criterios de NFPA 72 de tener una notificación a través de un LED de manera visual en un punto accesible, cuando el detector se encuentra en una altura muy grande o se encuentre también muy obstruido. Entonces, puede servir cuando los detectores están en un modo latching o en un modo de alarma enclavada para poder resetear el dispositivo cuando ya haya pasado la verificación de la alarma. También trabajamos con el reemplazo de la batería alcalina, cuando los emisores ya se desgaste su batería, más o menos pueden pasar, dependiendo de las baterías que tengan, si eran de litio o alcalinas, pueden pasar varios años. Entonces, cuando ya se acaben, se puede sustituir simplemente cambiando el paquetito de baterías con este reemplazo, ¿no? Es muy sencillo y es algo que normalmente todos los distribuidores tienen en stock. Ahora, es importante hablarles del el software de diagnóstico que tenemos con OSIT. Aquí les quise poner algunos pantallazos de esta herramienta que nos permite, como pueden ver, tal cual como tomar una foto de ese lugar, porque recuerden que el OSIT tiene un sensor similar al de una cámara para poder captar las imágenes que están llegando a su ojo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver un barrido en donde se encuentran los emisores para poder hacer la calibración con el receptor y decirle, tú vas a trabajar con el 1, el 2 y el 3, el detector 1, el detector 2 vas a trabajar con este 1 y con este 2, y el detector 3 vas a trabajar con el 1, 2 y 3, 4 de la parte derecha, ¿vale? Entonces, así tenemos nosotros una imagen de cómo podemos hacer la sincronización entre los emisores y los receptores del OSI. Además de ver algunos otros parámetros y podemos ver algunas otras condiciones de falla o de salud del sistema. Ok, ahora vamos a pasar a otro producto como que ya les platiqué, que es el OSIT dual, perdón, el OSIT reflectivo. Vamos a olvidarnos un poco, o más bien
dejar atrás el OSIT dual, el concepto de los dos haces, y vamos a pasar a la parte del OSIT reflectivo. Ok, entonces, aquí nosotros tenemos un dispositivo nuevo que precisamente viene a sustituir al BIM 1224. Es el modelo que Extralis a través de Honeywell propone para el mercado. Es un modelo que ya evolucionó. No sé si todos recuerdan el BIM 1224. Es un modelo que se vendió mucho, aunque sus características pues ya son un poco más antiguas, ¿no? Este detector maneja un principio de dispersión de infrarrojo, de manera que no tiene el ultravioleta, solo es un infrarrojo. Se maneja a través de un emisor y un espejo, como les comentaba hace rato. Aquí está el emisor y aquí está el espejo. Este espejo es el mismo que tenía BIM 1224. De forma que ahorita vamos a ver si ustedes ya tienen instalado solamente tienen que cambiar el BIM 1224 por este. Maneja máximo 100 metros. 100 metros de separación entre el emisor y el espejo, a diferencia del OSIT dual, que tenía más cobertura. Tiene un imager CMOS, ¿sí? Este es muy interesante porque este es el imager que tiene en la parte de adentro. Es similar al que tienen las cámaras de video, que permite ver cientos de miles de píxeles en ese lugar, contra un fotorreceptor de los beams que existen hoy en el mercado, ya sea de los que había en la familia de System Sensor o en la familia de los competidores, ¿no? Entonces, el tener un imager CMOS con muchos píxeles nos da la posibilidad a nosotros de reducir las falsas alarmas y de tener una detección mucho más efectiva, ¿sale? Viene con un calentador incluido y viene con dos versiones, la versión convencional, ¿sí? Y la versión inteligente que se puede admitir a los lazos de comunicación de los paneles de Honeywell. Ok, entonces así se vería una instalación donde tenemos una pared de un lado, una pared del otro lado y está enviando un haz de luz infrarrojo que rebota en el reflector y llega al óculo nuevamente del OSIT para poder leer todas esas señales. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. ¿Qué ventaja tienen estos productos? Tiene el imager CMOS que ya les estoy comentando, y esto hace que se alinee de manera muy fácil y sencilla con el espejo. Así es como el CMOS y el OSIT ven al espejo. Nosotros lo vemos de manera gris y un poquito brillosa, pero así es como lo ve OSIT, de manera que puede ver el reflejo en cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Con distintos píxeles y puede ver así una imagen del reflector, ¿no? Esto lo hace muy sencillo porque la alineación, imagínense si hay algún otro elemento de este lado, no le afecta porque él tiene que ver un cuadrado de este tipo con 4 cuadrantes para poder alinearse. Ahorita lo vamos a ver, está súper interesante eso. Ahora, hace un análisis individual de los píxeles, de una saturación por anticipado, ya lo mencioné. Tiene una tolerancia de 10 grados para el montaje del espejo. Entonces vamos a ver una imagen de eso. Tiene una alta tolerancia contra el movimiento porque recuerden que el BIM 1224 tenía pues esa susceptibilidad de cuando el techo como que crujía o se desalineaba, pues también el detector resentía esta parte, ¿no? Ahora, tiene mayor resistencia a la luz solar y a las fuentes de luz. Esto está bien interesante porque puede trabajar en lugares con alta luminosidad. La sensibilidad se va ajustando conforme a la distancia, es decir, aquí nos presentan una tablita donde nos dicen de 5 a 9 metros trabaja con un 25% de oscurecimiento por fin. De 21 a 46 trabaja con un 40 y de 46 a 100 trabaja con un 50% de oscurecimiento. ¿Vale? Entonces se va autoajustando esa parte simplemente al dejarlo trabajar por unos segundos. Ok, ahora, la instalación es algo que me gusta mucho de este producto. Es muy sencilla, es realmente muy, muy fácil de hacerlo. Inclusive llega a ser más fácil que la del OSIT dual, entre comillas. Ahorita les voy a decir por qué. Vean, el primer paso que tenemos que hacer es desbloquear el ojo del OSIT. Sí, con un candadito que viene aquí, se gira una perilla y esto queda en libre movimiento. Tú puedes mover toda esta parte para alinearlo con el espejo. El número 2 es hacer una alineación. Se puede hacer con la misma herramienta del láser que tiene el OSIT dual.
¿sí? Nada más para localizar dónde está el reflector. Esto puede llegar a ser bueno cuando la distancia es alrededor de 100 metros, pero cuando son menores casi se puede hacer de manera manual. Ahora, nosotros movemos ese óculo o ese ojo en las direcciones que nosotros queramos, pero nos va indicando estos pequeños LEDs que tiene aquí el detector, nos va indicando cómo va viendo el reflector del otro lado de la sala. De manera que si no lo ve, está en color rojo, como se ve aquí, parpadean rojo todas estas LEDs. Si lo ve hacia abajo y hacia la derecha, van a prender estos en color amarillo, porque lo está viendo, pero no del todo. Y si ya lo movimos a la derecha y no ve bien la parte de arriba del reflector, te va a decir que lo bajes. Entonces tú haces caso con el parpadeo amarillo para bajarlo. Cuando ya lo ve, entonces tú lo ves todos los LEDs parpadeando en color verde, indicando que ya está alineado. Entonces, esto es súper sencillo a comparación de otras alineaciones con otros productos, porque simplemente cuando ya parpadea en verde, lo vuelves a poner en lock, le pones su candado y ya no se mueve. Y nosotros hemos hecho estas alineaciones, por ejemplo, en las expos que tenemos y todo, la verdad lo haces en cuestión de segundos, lo haces alrededor de unos, pues, 15, 20 segundos. Es rapidísimo la alineación. Entonces, esto es algo que está muy bueno de este detector y es una de las características que les comentaba hace rato, que es un producto que ya evolucionó con unas prestaciones mucho más tecnológicas. Ahora, ¿se acuerdan del tema de cómo se alineaban los otros detectores BIM, ¿no? Que tenían una mirilla, tenías que ver el reflector y eso era pues un cohete. Hoy en día con lo que les platiqué, pues esto ya no aplica, ya no se tiene que hacer una calibración tan manual, sino que más bien se hace, pues sí manual, pero no tan rudimentario. Estas son unas imágenes que les quería enseñar de cómo se vería una alineación del OSIT R, ¿sí? Cuando queremos posicionarlo. Vean aquí, por ejemplo, los de los LEDs que les estaba indicando hace rato. Si nosotros tenemos el tamaño del haz de esta manera, ¿sí? Y el reflector lo tenemos aquí, nosotros tendríamos que el emisor lo tendríamos de este lado, o sea, el detector OSIT, el ojo que les estaba diciendo. Imagínense que ustedes están viendo a través del ojo del OSIT para ver esta imagen. Entonces, si estamos aquí y nada más tenemos esta línea de detección, esta zona de detección, el mismo dispositivo nos va a decir que nos subamos y también que nos hagamos hacia la derecha, ¿vale? Si ya nos subimos, pues el dispositivo va a ver ahora esta parte, pero no del todo. Entonces va a querer ver hacia la izquierda. Entonces nos tenemos que mover hacia la izquierda. Y cuando el haz de luz ya coincide perfectamente con todos los 4 cuadrantes del reflejante, se prenden los LEDs en color verde, parpadeando, indicando que ya tenemos la alineación completa. ¿Vale? Y algo interesante de este producto es que tiene un algoritmo interno que le dice que solo se concentre en las superficies cuadradas y que reflejen en las que está emitiendo, de manera que nosotros tenemos un área, digamos, de tolerancia para nosotros poder tener toda esa detección, y si tenemos objetos en otras partes que pueden simular alguna forma, las va a discriminar para no tomarlas como digamos, una reflexión no deseada para la alineación. Entonces tenemos ese rango de podernos mover en un área mayor para poder tener esa alineación, ¿no? Todos los parámetros que no sean de manera cuadrada, él los elimina para poder hacer una alineación más rápida. Los accesorios, bueno, ya lo mencioné, se puede utilizar el láser del detector dual que ya teníamos, ¿sí? Existe un kit de montaje para los productos. Tiene un calentador del reflector para lugares donde haya mucha condensación o también mucho frío. Tiene un filtro de prueba, ¿sí? Y la estación remota de pruebas también se utiliza para este producto. ¿Sí? Ok, entonces, hasta aquí ya acabamos de ver el portafolio. Les voy a platicar un poquito, ya tenemos el tiempo un poquito contado, les voy a platicar acerca de los estándares que existen en el mercado en cuestiones de las normativas para poder posicionar estos productos en nuestros proyectos y cómo plasmarlo en los planos. Bien, la NFPA 72 nos habla de los detectores PhotoBIM. Recuerden que sus
en sus páginas nos admite este detector como un detector válido para la detección de humo y nos habla de algunos tips. Nos dice de cómo debemos tomar el espaciamiento conforme a las figuras que vemos aquí. Si nosotros viéramos la pared de este lado y la otra pared del otro lado, ¿sí? En una sala, es decir, estamos viendo de frente la imagen, nos dice que la distancia máxima de posicionamiento de arriba hacia abajo sea de 12 pulgadas, es decir, de 0.3 metros, ¿sí? Perdón, mínimo. Y nos habla de tener una separación de 1 medio de S entre la pared y el detector, ¿sale? S es la distancia de separación que viene marcada para el Standard Fire Detection como 18.3 metros, ¿sale? Entonces, aquí deberíamos poner alrededor de 9 metros y separar, estos pueden ser los emisores o los reflectores, como ustedes gusten, depende de cómo lo vean, de qué lado de la pared. Y los tenemos que espaciar esos 18.3 metros, ¿sale? Esos 18 metros. Entonces, si es para sacar un cálculo rápido de cuántos dispositivos tendremos que poner en una pared, medimos la distancia de la pared, una contra otra, y eso lo dividimos entre 18.3 para saber cuántos emisores o receptores vamos a tener que poner en un lugar. De manera que haces un cálculo muy rápido así, ¿vale? En lugares muy amplios y muy altos se recomienda reducir como una mejor práctica esta cantidad, inclusive hasta los 15 o 17 metros, para poder garantizar que tengamos una tolerancia y una detección un poco más rápida, porque recuerden que tenemos una dilución del aire y estratificación que pueden jugar en contra de una detección sencilla, ¿no? También nos dice que si viéramos la parte del techo de arriba hacia abajo, es decir, que si nos paráramos arriba de la fábrica o arriba del almacén que estamos protegiendo, nos podemos separar 1/4 de distancia de ese de la pared para de ahí empezar a hacer la detección entre el emisor y el reflector, ¿sale? O el emisor y receptor de los OSIT duales. Entonces, estas distancias las tendremos que separar S, o sea, 18 metros, y aquí iría la distancia, por ejemplo, si es un OSIT dual, 150 metros, o si es un OSIT reflectivo, serían máximo 100 metros. ¿Vale? Entonces vamos separando y formando esas líneas que sustituirían a todas las líneas de detectores puntuales que irían en esa longitud. ¿Okay? Ok, y luego, cuando son espaciamientos en techos irregulares, que tenemos muchísimos, la realidad es que casi todos son así, en las fábricas, a 2 aguas o solamente un agua inclinados, se utiliza un espaciamiento de S de esta manera, de forma que nosotros tendríamos la separación de 1 medio de S máxima, ¿sí? Entre la pared y el primer dispositivo, emite hacia acá, para entender un poquito la imagen, este para acá y este para acá. De forma que nosotros separaríamos también cada S, cada 18 metros, cada uno de estos dispositivos, pero cada uno va más pegado al techo, ¿vale? Recuerden. Y en lugares donde tenemos 2 aguas, nos indica la NFPA 72 que separemos la distancia igual de los emisores y perdón, los dispositivos de S, o sea que cada 18 metros estemos separándolos. Aquí está el reflector, ¿sí? Y en el centro nos indica que pongamos uno en la parte más alta, de manera que estemos cubriendo la posible acumulación de humo en esta parte, ¿no? Recuerden que el humo siempre va a subir hasta su primera contención que tenga, que es el techo, y su segunda, que es la estratificación. Entonces, nos dice que aquí máximo manejemos una distancia, ¿sí? De 0.9 metros, es decir, de 1 metro, esta parte de la separación, ¿sí? Y de ahí empecemos con una S de 18 metros hacia los otros detectores que van a ir bajando de nivel porque el techo está inclinado. Entonces, aquí vemos un posible ejemplo y una comparativa de las soluciones OSIT-R contra las soluciones OSIT-dual. Recuerden, el R es el del espejo, el dual es el emisor receptor. Y aquí tendríamos, por ejemplo, estos 4 casos, ¿no? En este caso, donde tuviéramos perdón, son 2 casos, donde tuviéramos esta arquitectura, ¿sí? De esta área con un pasillo acá, aquí podríamos poner 3 detectores OSIT, ¿no? Podríamos trabajar de un lado hacia el otro, el OSIT reflectivo,
de un lado hacia el otro el OSIT reflectivo y también de un lado hacia el otro el OSIT reflectivo, ¿vale? De manera que si trabajamos con un OSIT dual, recuerden que si las distancias son considerablemente menores, podemos trabajar con el receptor en un lado de la pared y poner los emisores distribuidos de esta manera. Esto baja la cantidad de equipos que tengamos que poner porque el único que cableamos pues es precisamente este de acá, ¿no? Los demás son de baterías. Y en el caso de una arquitectura así, con el OSIT reflectivo tendríamos emisor y espejo, emisor, espejo, y en el caso de esta arquitectura con un detector OSIT dual, tendríamos el receptor, un emisor de un lado y un emisor del otro, ¿vale? Entonces, dependiendo de las distancias, el lugar, las exigencias, el tiempo de respuesta, la autoridad con jurisdicción, pues es el que vamos a elegir, ¿no? Aquí les quiero dejar algunas diferencias entre los dos. Este es súper importante que la entiendan. Recuerden, si aquí tenemos el OSIT R y del otro lado el OSIT dual, el OSIT R solo opera con infrarrojo, el otro tiene infrarrojo y ultravioleta, ¿sí? Este manejas una tecnología con un espejo, este manejas un emisor y receptor, el reflectivo máximo 100 metros, el dual máximo 200 metros. El campo libre de visión que pide el reflectivo es de 40 por 40 y el dual es de 20 por 20, ¿sale? El movimiento del edificio que tolera es más o menos 1 grado y el dual tolera más o menos 2 grados. Y así algunas características importantes de uno contra el otro, ¿no? Esto se lo voy a dejar aquí para que lo consulten, pero es muy, muy importante entender que son dispositivos distintos para aplicaciones distintas. Ahora, algunas imágenes, vean cómo se ven en estacionamientos, cómo se ven posicionados los detectores. Recuerdan aquí la guía de diseño, como decía que tenías que llevar una distancia en específico de aquí a aquí. En cines y teatros lo tenemos muchísimo. No sé si han ido a algunas de las cadenas más famosas de aquí de México de los cines, pero tenemos estos productos instalados y ya se puede tener un barrido tridimensional en la sala, lo cual le da pues mucha discreción y también una detección más eficiente. En estadios, pues esto es muy sencillo porque el techo es muy rectos a veces y digamos son como un prisma muy sencillo, entonces la separación entre detectores puede ser muy homogénea y su posicionamiento puede ser muy sencillo, ¿no? En la parte de estaciones y terminales con techos complejos podemos utilizar también los detectores porque el hecho de tener, digamos, una trayectoria de unas de luz de aquí hacia acá, pues evita tener alguna detección en el techo que además de ser ineficiente puede ser costosa en el caso de una detección puntual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Vesda, sabemos que es una solución más adecuada para este tipo de alturas tan grandes, pero donde el cliente necesite una detección con haz de luz, podemos posicionar OSIT de esta manera. En túneles, por ejemplo, en el metro, en los trenes, se pueden posicionar, como les comentaba, si las distancias son grandes, se dividen entre 2, entre 3 o entre 4 y se ponen los pares. Aquí se pone uno y del otro lado, en contrario, se pone el otro as. Entonces, de esa manera puedes tener un conjunto de poder llegar aquí con un as y seguirte en tu trayectoria para el otro lado, ¿no? Puedes llegar a distancias muy grandes. Iglesias, cuando una detección muy estética se necesite. Centros comerciales, esto lo he visto mucho aquí, inclusive en tiendas de departamentales en México. Tenemos un caso muy interesante, donde toda la detección de la tienda es con detectores OSI. Está muy bueno porque se montan en las columnas y no se ve nada en el techo. Está muy estético también. Ok, entonces, vamos a tomarnos 5 minutos más nada más, para poder mostrarles rápidamente cuáles son las integraciones con los paneles de incendio que existen hoy en día, ¿sale? Hay varias maneras de hacerlo. La primera de ellas es con cualquier panel poner un detector convencional que trabaja con salidas a contacto seco, ¿sí? Que se pueden monitorear con un módulo de entrada o un módulo de monitoreo. Y lo recomendable es tener dos, uno para alarma y uno para falla, ¿vale? Entonces esto se puede poner en cualquier panel de incendio para poder adoptarlo en su SLC, en su Signaling Line Circuit. Y el detector OSIT, hablando de eso, tiene pues esas dos salidas. El detector dual también. Recuerden que esto es un equipo que también trabaja con dos salidas y se recomienda poner la salida para alarma y la salida para problema. Entonces, esto es lo más sencillo y lo estándar, ¿no? Convencional.
Ahora, tenemos una oferta en la cual el OSIT reflectivo, únicamente el reflectivo, ¿sí? El OSIT-R, está hecho para poder trabajar con un protocolo de comunicación propio de cada panel de la familia de Honeywell, de forma que nosotros podemos posicionar los detectores de manera nativa en los lazos y no utilizar módulos monitor como en la diapositiva anterior. Entonces, nosotros tenemos varios modelos. El primero es un detector convencional, que es el de System Sensor, ¿sí? Esta es la nomenclatura, -SS, y sirve para poder utilizarlo como detector con cualquiera de las marcas que ustedes quieran, ya sean de Honeywell o no de Honeywell. Y reemplaza todos estos modelos que les estoy poniendo acá, que prácticamente es el BIM 1224, simplemente llamado de una manera distinta conforme a la marca, ¿vale? Entonces, tenemos el dispositivo direccionable a Firelight, ¿sí? Que se puede adoptar en el mismo lazo. Tenemos el de Silent Night, que se puede adoptar en el mismo lazo de Silent Night. El de Fahrenheit, ¿sale? Que se adopta en el mismo lazo. Y algunas otras combinaciones como el de Notifier y el de Gateway, ¿no? Entonces, este producto está hecho para trabajar con todas las familias de paneles que se venden comercialmente en la región de Honeywell Fire, ¿vale? Algo muy importante que hay que entender aquí, muy importante, es que estos dispositivos no tienen el dispositivo System Sensor, que es el convencional, tiene una alimentación separada, es decir, que maneja la señal y la alimentación por vías distintas, de manera que sí puedes alimentarlo, ¿sí? Con voltaje, con una fuente. Pero los detectores direccionables no tienen esa prestación. Ellos se alimentan del mismo lazo, entonces toman señal y alimentación del mismo lazo, como cualquier dispositivo, módulo, monitor o detector convencional de las marcas que vienen aquí, ¿sale? Una cosa muy importante es que hay que tomar en cuenta el máximo consumo de estos dispositivos, que son 22 miliamperes en alarma y con los LEDs encendidos, ¿sale? Entonces, esto, los que saben un poco más de las características de nuestros paneles, la cantidad máxima suministrada por un lazo de comunicación anda alrededor de los 100, 130 o 150 miliamperes, dependiendo de la marca. De manera que nosotros podremos posicionar máximo entre 4 y 6 piezas por SLC, dependiendo de la marca, y no podríamos alimentar algo más en ese lazo, salvo que fuera, por ejemplo, 3 y algunos dispositivos más como estaciones manuales, detectores y otras cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que no vaya a pasar como a algunos que ya les ha pasado, que ya compraron 10 detectores OSIT y los quieren poner en un lazo de comunicación, no se va a poder alimentar de esa manera, ¿no? Entonces, tomen sus precauciones, revisen la carga de sus lazos y vean este slide antes de hacer una propuesta, ¿sale? Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Le damos pie a algunas preguntas que se tengan en la línea para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Estamos más que contentos de poder leerlos, escucharlos y responderlos. Muchas gracias, Oscar. Muy buena tu presentación. Pues en realidad Gracias. durante la presentación no hubo ninguna pregunta, pero si en este momento tienen alguna duda que quieran eh, que nos ayude la gente de Extralis a contestar, bueno, este es el momento. Se unió por ahí al principio de la presentación Edgar Nájera. Edgar, ¿nos escuchas? Perfecto. Tienes tu micrófono muteado, Edgar. No sé si. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es correcto, aquí andamos. Por cualquier cosa de soporte, un servidor también nos puede ayudar. Sí, Edgar Gracias, Nájera Edgar. también es de parte de Extralis, encargado de lo que es el soporte pre y postventa, ¿no, Edgar? Es correcto, Daniel. Bien, tenemos una pregunta. Samuel nos comenta Ujú. acerca de la disponibilidad de la presentación y la descarga del video. Bueno, de forma general les comento que tanto la presentación como el video estará disponible para su descarga tentativamente hoy en la tarde. Debe pasar por unos filtros de calidad para ser montado en la plataforma, pero a más tardar mañana en la mañana ya podrán disponer tanto de la presentación en formato PDF como del video por si quieren repasarlo con mayor tranquilidad. ¿Sí?
Otra pregunta tenemos para Oscar o para Edgar, quien guste contestarnos. Samuel nos pregunta también si es necesario instalar el reset key. Perdón, estaba hablando en mute. No te preocupes. Les comentaba, dependiendo del caso que tengas, si es un OSIT dual o un OSIT reflectivo, el OSIT dual se utiliza cuando tienes una condición de alarma tipo enclavada, ¿sí? Y ahí haces un reseteo del sistema, ¿no? En el OSIT reflectivo se utiliza para hacer la prueba del detector y también para medir la sensibilidad que se tenga el detector conforme a los parpadeos que haga con la reset key. Entonces, abundando un poco más en esta pregunta, porque nos comenta también Samuel que si los equipos se pueden reiniciar desde el panel automáticamente, es decir, se puede conseguir que el panel reinicie automáticamente los OSI o siempre va a ser indispensable para reiniciarlos el reset key. Edgar, ¿quieres andar un poquito más en esta pregunta? Bueno, aquí, como comentaba Oscar, depende de cuál OSIT estemos hablando. El OSIT dual, el que es el emisor receptor, ese no recomendamos resetearlo directamente del panel de incendio. Es decir, que la alimentación no venga de los 24 voltios reseteables del panel de incendio. El OSIT dual, cada que haces un ciclo de encendido, él entra a lo que se llama modo de entrenamiento y va a empezar a buscar el emisor. Recuerden que el OSIT dual trae un deep switch para configurar las alarmas como enclavadas o lacheadas. Entonces, si nosotros dejamos como no lacheadas las alarmas, una vez que se va la condición de alarma, el equipo se va a restablecer. Podrías tú enclavar vía configuración el módulo monitor y de esa forma no tienes que invertir en la estación de reset para el OSIT dual. Punto y aparte. OSIT R, el OSIT R sí necesitamos la estación de reset para hacer el reseteo del equipo una vez que entra en alarma. ¿Sí? No sé si queda claro. Hay que primero definir de cuál de los dos OSIT estamos hablando, si es del dual. Podría o no podría yo instalarla, dependiendo de la configuración del deep switch. Y el OSIT R la necesitamos instalar. ¿Vale? Gracias, Edgar. Sería bueno mencionar que siempre es muy recomendable hacer uso del reset key porque también nos permite hacer el test, la prueba del detector a nivel de piso, ¿verdad? O sea, nos permite bajar los contactos a nivel de piso para que una persona con una llave pueda ir y hacer o el reseteo o el test, la prueba del detector. Si no tenemos el reset key, pues bueno, tocará rentar una grúa o alguna escalera muy alta para llegar hasta los detectores y hacer las pruebas con las micas o ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, una buena práctica es siempre considerar los reset key para la cuestión principalmente de las pruebas que por normativas tenemos que probar el sistema por lo menos 2 veces al año. Correcto, así es. Ok, bien, tenemos más preguntas. Rafael nos comenta acerca de los mínimos de distancia de instalación, que si se tiene registro de problemas al trabajar dentro de los límites de distancia de instalación. A lo que entiendo que a lo que se refiere es que por ahí menciona de una separación, vi por ahí de máxima potencia, una separación mínima de 100 metros. ¿Qué pasa si lo pones S a 90 metros, por ejemplo? Es decir, ¿sí va a generar un problema de alineamiento? Entiendo que es la pregunta de Bueno, Rafael. ok. Buena pregunta. Nuevamente hay que hacer la distinción. Estamos hablando del OSIT dual. El OSIT dual, vamos a platicar primero del OSIT 10. El OSIT 10, y algo que es muy común, o un error muy común que suele pasar, es que el OSIT 10 mínimo necesita una separación de 30 metros entre emisor y receptor y un alcance de hasta 150 metros. ¿Qué pasa cuando estamos por debajo de los 30 metros? El equipo se va a saturar. Aquí también es importante entender, ustedes podrían ver en el portal, como lo está mostrando Oscar. Oscar está mostrando esa tabla porque entendiendo que tenemos que hacer presentaciones globales, pero esa tabla de distancias o espaciamiento es para aplicaciones estándar europeo. ¿Qué quiere decir? En México no utilizamos el OSIT 10 con el emisor High Power, no es compatible, ¿sí?
no es compatible. Cuando usamos el high power con el OSI 10 en Europa, podríamos llegar a tener un alcance de hasta 200 metros, pero es para aplicaciones o proyectos europeos. Nuevamente en México no sería compatible porque la identidad o el firmware que traen no está para ese modo de operación. ¿Qué me pasaba si estaba yo, por ejemplo, en Europa por debajo de 100 metros y estoy usando el high power? Pasa exactamente lo mismo que si estoy usando un emisor estándar con el OSI 10 y estoy por debajo de los 30 metros. El equipo te va a marcar el código de falla de saturación. Es como, haciendo la analogía, es como cuando ustedes van manejando en la noche y les avientan las altas, pues se saturan o se deslumbran. El equipo sí se va a deslumbrar o se va a saturar. Y sí, los códigos de falla que te va a mostrar es que es saturación. Tú vas a ver en el software como que aparentemente está por alinearse el equipo y termina no haciendo la alineación. Y si vas a ver el detalle, te va a decir que el equipo se está saturando. En el OSI 10 sí es importante respetar estos mínimos de distancia. Y recuerden, en México no vamos a utilizar el high power para el OSI 10. Ok, perfecto. Gracias, Edgar. Bueno, como es bien sabido, siempre es importante mantenernos dentro de los parámetros que especifica el fabricante, ¿no? Tenemos una pregunta más de Javier. Nos comenta cuál es la altura mínima y máxima recomendada de instalación para naves industriales con temas de estratificación u otros ambientes. Esa es una excelente pregunta. Cuando hay una condición de estratificación, lo que nos dicen las normativas, o más bien, voy a replantear esta respuesta. Cuando tenemos una condición que se sale dentro de las tabulaciones y los parámetros que están contenidos en las normativas como la NFPA 72, es decir, donde nos salimos a alturas más de 6, 9 metros, nos indica la norma que debemos hacer un análisis que se llama diseño basado en desempeño. Esto tiene que ver con las condiciones climatológicas y de ubicación del lugar, es decir, cómo se desempeña la incidencia solar en el recinto, cuántos cambios de aire por hora tenemos en el lugar, cómo se dan estos flujos de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi respuesta para ti sería, tendríamos que evaluar cómo se desenvuelve la estratificación en ese recinto, porque es incierto poder decir que se va a dar en los 7 metros, en los 9 metros, en los 14 metros, dependiendo de muchas condiciones de cada lugar, ¿no? Ahora, lo recomendable es hacer varios niveles de detección cuando nosotros estamos pasando unas alturas de alrededor de los 9 metros. Es decir, cuando ya son lugares tan altos como esos centros de distribución o bodegas que se utilizan hoy en día, yo pondría después de estos 9 metros una línea de detección y la otra pegada al techo. ¿Sale? Entonces va a depender mucho de las condiciones de cada recinto. Bien, gracias. Inclusive, no sé si se recuerdan, hace algunos días impartimos un webinar con Cisco de la parte de almacenes y vimos precisamente este detalle, donde la NFPA 72 nos decía cómo debemos poner las líneas de detección en diferentes partes de los racks cuando son muy altos, dependiendo de la altura que tengan y de la constitución del rack. Si era un rack que permitía pasar el humo de arriba hacia abajo o si era un rack cerrado, se consideraban unas distintas ubicaciones y distintos niveles de muestreo, ¿no? Muy bien, gracias. También importante mencionar que una vez que se haya tomado la decisión de hacer las pruebas de estratificación, es muy importante documentar esas pruebas, guardar evidencias en fotografía o en video, para que eventualmente ante alguna revisión de alguna autoridad se pueda justificar la altura a la que están instalados, la cantidad y la altura a la que están instalados los detectores, ¿no? Es decir, con estas fotografías, con estos videos, ante una autoridad podemos justificar la forma en la que se instalan los equipos porque ahí quedará evidenciado el efecto de estratificación. Claro, Bien, exactamente. perfecto. Pues al parecer son todas las preguntas. Muy bien. Les comento nuevamente, tanto el video como la presentación estarán disponibles para su descarga. Pueden revisar hoy en la tarde, pero si no, seguramente mañana en la mañana ya estará disponible. No me queda más que agradecerles a todos por su tiempo y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Edgar. Que estén muy bien. Gracias.
Gracias a todos, gracias Edgar, gracias Daniel. Con mucho gusto estamos al pendiente de sus solicitudes y aquí estamos a la orden. Buen día. Bien, seguimos en contacto. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Cuídense, buen día. Hasta luego.